Buenas noches a todos. Vamos a compartir en esta hora en el libro de Eclesiastés, uno de los 3 libros que le es atribuido al rey Salomón. Recordemos que Cantares se le atribuye en su juventud, Proverbios se le atribuye en una etapa media de su madurez, y aquí este libro de Eclesiastés posiblemente lo ha escrito en el ocaso ya de su vida. Y la palabra Eclesiastés fue traducida al griego, como todos sabemos, y abajo dice "o el predicador". La palabra predicador significa aquel que habla en una asamblea. Esta palabrita predicador aparece en 7 oportunidades aquí en este libro, 3 en este capítulo, 1 en el capítulo 7 y 3 al final, en el capítulo 12. Algunos no piensan que este libro fue escrito por Salomón por el hecho de que su nombre no aparece como en Proverbios y en Cantares. Sin embargo, el nombre de Salomón aparecería implícito, digamos, por la forma de escribir y por todo lo que está relatando a través de todo este precioso libro que deja reflexiones para todo aquel ser humano que quiera interesarse en las cosas de Dios, y especialmente ver todo lo que relata él acerca de las vivencias de una persona. En el verso 1 del capítulo 1 él dice: palabras del predicador, su posición hijo de David y su ubicación rey de Jerusalén. O sea que por medio de estas 3 expresiones nos daría a entender claramente de que la escritura pertenece a Salomón. Él hace un recuento de la vida del hombre, acerca de todo lo creado, los versículos siguientes. Luego hay partes que toca de su interior. Notemos que en el capítulo 1, el verso 13, él dice: y di mi corazón. En el verso 16, hablé en mi corazón. En el verso 17, dediqué mi corazón. En el capítulo 2, verso 1, dije yo en mi corazón. En el verso 3, propuse en mi corazón, como si por momentos él tuviera una lucha en su interior de entender cuáles son las necesidades de la persona, y especialmente entender todo lo que transcurre por el interior de una persona. Él, a partir del verso 4, toma decisiones y hace muchas refacciones dentro de su reino. Y él de alguna manera reconoce que alcanzó una posición muy elevada gracias a la mano de Dios. Notemos que en el verso 16 del capítulo 1, él dice que he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. En el capítulo 2 y verso 7, alcanzó muchas posesiones, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y económicamente llegó muy alto, de acuerdo a lo que dice en el verso 9 del capítulo 2, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto dice: conservé conmigo mi sabiduría. Por sobre todas las cosas, Salomón pudo mantener eso como parte de su vida, a pesar de que el libro de Reyes, en el último capítulo, en el capítulo 11, nos muestra la lamentable caída que él tuvo de la posición en la cual él se encontraba. Ahora notemos también en el capítulo 2 que todas estas reflexiones que él va llevando adelante lo llevan a razonar de una manera un poco equivocada, porque dice en el verso 17 que después de todo esto que analizó, aborrecí por tanto o por este motivo la vida. En el 18, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Y en el verso 20, toda esta reflexión a que lo llevó a desesperanzarse su corazón acerca de todo lo que había realizado sobre esta tierra. O sea que a pesar de todo el poderío económico y la sabiduría que había alcanzado Salomón, no le sirvió para mucho, porque lo llevó a aborrecer la vida, el trabajo, y también a desanimarse interiormente. Pero a pesar de todo, al final de este capítulo, él reconoce que todo viene de la mano de Dios. Sí, porque en el 24 él reconoce que lo material proviene de Dios, la comida y la bebida, que lo intelectual proviene de Dios, en el verso 26, sabiduría y ciencia, y lo espiritual también procede de Dios, porque experimentó en cierta manera lo que significa el gozo
de vivir en el camino del Señor. Después en el capítulo 3 escribe a manera del libro de Proverbios, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y comienza el verso 2 hablando de una etapa de lo que es la vida y la muerte, y al final del verso 8 termina hablando de muerte y un tiempo de paso, un tiempo de buena vida. Y así podríamos seguir, pero quisiera compartir con ustedes en especial el capítulo 10, porque en el capítulo 10 ya encontramos lo que es la importancia de mantener el testimonio, algo que le costó aparentemente a Salomón hacerlo, porque de eso nos habla el verso 1, que una pequeña locura, un pequeño pecado puede echar por tierra todo un ministerio muy importante o impresionante que esté haciendo Dios por medio de la persona. En el verso 2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, la derecha que comúnmente nos habla de honor, de autoridad y de poder. Y dice que el corazón del necio a su mano izquierda. La izquierda comúnmente es considerada maliciosa o siniestra. Y luego comienza a hablar, a detallar un poco más acerca del necio, porque constantemente a través de la escritura habla del sabio, del necio, pero también aprecia esa expresión, ¿no?, de todo lo que sucede debajo del sol. O sea que este libro tiene las experiencias de Salomón y de todo lo que vio sobre esta tierra. Dice: y mientras aún va un necio, verso 3, por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. O sea que su forma de proceder, su forma de hablar, da a todos a entender de que esa persona le cuesta razonar, porque se cierra pura y exclusivamente en sus pensamientos y en sus ideas. A partir del verso 4 lo que encontramos es la importancia de estar sujeto a las autoridades. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, dice, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y esta expresión, que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, nos hace pensar, oír, mejor dicho, el libro de Proverbios en el capítulo 1, donde Salomón escribe que una blanda palabra o una suave palabra calma la ira. Después dice en el 5 que hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado o que procede del príncipe. ¿Y cuáles esos errores? Dice: la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Eso demuestra que el príncipe o el gobernante en su momento puede tomar malas decisiones. ¿Y cuáles son esas malas decisiones? De ubicar a determinadas personas en lugares para los cuales no está capacitado, y lamentablemente la función que desarrollen terminan de una muy mala manera. Y del verso 8 al 11 lo que encontramos son los diferentes cuidados, que pareciera que estuviese un poquito descolgado de lo que viene comentando Salomón, pero posiblemente esté en sintonía con el testimonio, que es lo que nos da a entender el verso 1 de este capítulo 10. Notemos que el verso 8 comienza diciendo: el que hiciere hoyo caerá en él. Y uno piensa en el encuentro del Señor con los fariseos y los escribas. Tuvo un intercambio de palabras, ellos se van ofendidos, y el Señor le dije: dejen que se vaya, total, son ciegos guías de ciego, y cuando ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. También dice: el que aportillare vallado, el que rompe un vallado, una pared, para ingresar a esa casa con malas intenciones, corre el riesgo de que pueda morderle la serpiente. Recordemos que en aquella época las casas eran de adobe y se producían grietas, y a veces alguna que otra serpiente podía tomarlo como una morada pasajera. Lo mismo alude Amós en su libro en el capítulo 5, cuando alguien se apoye sobre la pared, automáticamente puede llegar a morderlo también la serpiente. Luego habla de aquel que corta piedras o aquel que parte la leña. Con respecto a esto y a los cuidados que hay que tener en esas tareas, recordemos que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, habla acerca de ciudades de refugio y le da la posibilidad a aquel de que trabaja de alguna de estos oficios,
que comúnmente podía saltar el hierro de su mango y podía darle a la persona, podía lastimarlo o bien causarle la muerte. Allí en Deuteronomio capítulo 19 da la posibilidad de aquella persona que mata a alguien involuntariamente podía refugiarse en una de las 3 ciudades que estaban destinadas para eso, de tal forma que la persona que había dado muerte a alguien involuntariamente podía salvar su vida en una de esas ciudades de refugio. Pero también nos da a entender de que las herramientas tenían que estar siempre en buen estado a la hora de utilizarlas. Como le dice el verso 10, nosotros utilizamos en algún momento herramientas naturales, pero también el Señor nos ha dado, desde el momento que hemos comenzado a transitar en su camino, herramientas espirituales, las cuales también tienen que estar en buenas condiciones para ser utilizadas en el momento que el Señor lo crea conveniente. Y a partir ya del verso 12 comienza nuevamente a citar al necio. Dice el 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, son llenas de delicadeza, llenas de paz, que es lo fundamental que necesitamos los hijos de Dios en todo lugar donde nos desenvolvemos. Después dice, más los labios del necio causan su propia ruina. Y allí comienza a hablar del necio y de que él habla demasiado y que todo lo que él comenta no le deja nada a la otra persona que lo oye, y que incluso esas palabras que él usa en demasía le causan una fatiga. Luego en el verso 16 habla de una vida desordenada. Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Luego de una vida desordenada, verso 17, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de noble y tus príncipes, dice, comen a su hora para reponer sus fuerzas, sino para beber. Pero ojo, en el verso 18 advierte que cuando uno tiene una vida bastante ordenada, si no la cuida, cuando tiene que tomar ciertas decisiones y se da cuenta que no sabe cómo hacerlo, dice el verso 18 que corre el riesgo de que el techo se le caiga encima. Y no solo eso, al no saber cómo encarar la dificultad, cae en todo lo que tiene que ver con el placer, porque el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Y cierra este capítulo 10 con una advertencia. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Y cuando leemos esto, que las aves del cielo llevarán la voz, nos hace recordar a frases antiguas, ¿no? Como a veces uno comúnmente dice, ojo, que las paredes tienen oídos, ten cuidado con lo que decís, porque la persona aquella puede soñar tus palabras. O bien podemos llamar a alguien y decirle, ¿sabés? Me contó un pajarito que vos dijiste esto, esto y esto. Por eso es importante salvaguardar los pensamientos y también las expresiones que podemos tener acerca de los gobernantes y acerca también de aquellos que muchas veces lideran las diferentes congregaciones que están sobre la tierra y que le pertenecen al Señor. Y a partir del capítulo 11 ya comienza a hablar acerca de la ayuda que podemos darles a los demás, una ayuda que en algún momento que hemos extendido a otros, que en algún momento necesitemos nosotros, el otro nos va a extender también su mano a nosotros, como bien comienza diciendo el capítulo 11, ¿no? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás. La ayuda que yo dé en algún momento va a volver a mí. Y ya prácticamente al final del capítulo 11 comienza dando consejos para la juventud. Este hombre que estaba en el ocaso de su vida comienza a dejar pautas para que el joven y la joven puedan vivir bien sobre esta tierra. Dice el verso 1 del capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes, es interesante esta palabrita, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que oscurezca, antes que se acabe el trabajo, y dice especialmente el verso 7, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo Dios, hablando del ser humano. Antes que vengan los días malos, acuérdate de Dios. Antes de que oscurezca, acuérdate de Dios. Antes de que el trabajo se acabe, acuérdate de Dios. Antes de que llegue el momento de partir de esta tierra, acuérdate
de Dios, porque en algún momento el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En un pasaje anterior, en otra reflexión que hace Salomón, dice que el animal está sobre la tierra igual que el hombre, respira el mismo aire que respira el hombre y vuelve al polvo de la misma manera que en algún momento también al polvo vuelve el hombre, pero la diferencia la marca ahí porque dice que el espíritu del animal vuelve a la tierra, pero que el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio. Por eso termina diciendo en el verso 13 del capítulo 12, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Acuérdate de Dios mientras estás sobre la tierra, acuérdate de Dios mientras tienes tiempo. Dice Dios, el que a mí viene yo no le echo fuera. Dice el Señor, buscadme mientras yo pueda ser hallado. Y este es el mensaje que deja Dios para todo ser humano, porque es cuando comparamos esta expresión que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, nos vamos automáticamente al capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre cae y Dios le dice, volverás al polvo porque del polvo fuiste tomado, dándole a entender que en algún momento pasarían sus vidas, sus años sobre esta tierra y él volvería al lugar del cual fue tomado, volvería a ser parte del polvo de la tierra. Mientras tanto, la advertencia de Salomón es, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Para eso vino Cristo, para darnos a entender de que estamos viviendo y de que estamos viviendo en días no muy buenos, en días malos, que el ser humano en sí, la maldad la tiene él. Hoy nos asustan con que el mal está en el aire, el mal está en el agua, pero realmente el mal está en el polvo de la tierra, está en el ser humano. Y para eso vino Cristo, para deshacer las obras de maldad. Él vino, ¿para qué? Para que el hombre pueda llegar a tener una esperanza antes de partir a este mundo. Por eso Salomón hace hincapié, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Para eso vino Cristo, para darnos a entender que después de la muerte hay algo mucho mejor, hay algo superior. Para eso vino Cristo, para recordarnos que Dios existe y que Dios tiene poder por encima de toda la creación, por encima de todas las cosas. Dios es soberano en lo que hace y en lo que decide. Para eso vino Cristo, a buscar y a salvar aquello que se había perdido. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús, mas el que no cree ya ha sido condenado. Y el día que pasemos de esta vida a la otra, sin haber tomado una decisión por Dios, sin haber tomado una decisión por la obra de Jesús allí en la cruz, porque hay que entender, el ser humano tiene que entender que Jesucristo vino a cumplir una función a esta tierra. Él sabía que había nacido para morir por el ser humano. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, como bien lo dice la Escritura, desde la fundación del mundo. Recordemos que en la antigüedad allí, Caín y Abel tenían que ofrecer ofrendas y Abel ofreció un cordero. A la hora de partir el pueblo de Israel de la cautividad que tenía allí en Egipto, ofrecieron un cordero. Y Juan, en el capítulo 2 de ese libro, cuando ve venir a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiera Dios que en esta noche puedas entender que yendo a Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús, que es el camino, Jesús, que es la vida, Jesús, que es la resurrección, y la vida, Jesús, es aquel que quita el pecado del mundo. Simplemente hay que ir a Él, hay que reconocer que Él cumplió una función importante allí en la cruz, que era cargar con todos mis pecados y decirle allí, con una profunda fe, con una convicción muy intensa, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco como el Señor y el Salvador de mi alma. Y a partir de allí poder comenzar una vida nueva y poder transitar de la mano con el Señor desde aquí hasta el momento de mi salida de este mundo, antes de que el polvo vuelva a la tierra
y que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Porque termina diciendo Salomón al final de este capítulo que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que esto nos está dando a entender claramente de que un día Dios juzgará nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Pero hay que tener en cuenta que el paso final lo doy yo. O tengo vida eterna o experimentaré lamentablemente una perdición eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús, mas al que no cree ya ha sido condenado. Quiera Dios que en esta noche tú puedas entender esto y puedas ir a los pies de la cruz y reconciliarte con Dios por medio de Jesús, reconociéndolo como el Señor de tu vida y aceptando que Él salvó tu alma para la eternidad. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén.